Shabbat Shalom, amado pueblo de Israel. Estamos listos, estamos preparados este gran día de reposo para seguir escudriñando, para seguir aprendiendo de la bendita palabra, de la palabra de nuestro Abba, de nuestro Elohim. Y bueno, pues el día de hoy titulé a este estudio Vuelve a casa Israel. El tiempo se acaba y el rey está por venir. Yo te preguntaría, ¿estás sintiendo que algo está por ocurrir? Mira, estamos viendo en los medios hoy acerca de guerras, rumores, mucha tensión, gran tensión en Medio Oriente, pero además de ello una gran crisis espiritual. Bueno, quiero decirte que si te estás dando cuenta de todo lo que está aconteciendo, estás despertando. El Creador está sacudiendo a las naciones, no para asustarnos, sino para llamar a su amado pueblo de regreso a casa. Hoy es el tiempo de volver a nuestro primer amor, al pacto, a nuestro origen. Ya no somos gentiles, nos hemos dado cuenta que somos pueblo de Israel físico y el rey está por regresar. Es tan importante saber y reconocer que históricamente el pueblo de Israel olvidó su verdadera identidad. Así que bueno, vamos a algunos versículos bíblicos que nos recordarán justo qué fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Jeremías capítulo 50, versículo número 6. Jeremías capítulo 50, versículo número 6. Ovejas perdidas fueron mi pueblo. Sus pastores las hicieron errar. Por los montes las descarriaron. Anduvieron de monte en collado y se olvidaron de sus rediles. Efesios capítulo 2, versículo 11 al versículo número 13. Efesios capítulo 2, del versículo 11 al versículo número 13 dice: Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin el Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Elohim en el mundo. Pero ahora en Yahshua, nuestro Mesías, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mesías. Oseas capítulo 1, versículo 9 y versículo número 10, que de hecho es un versículo que hemos estado leyendo en los últimos estudios. Y dijo Elohim: ponle por nombre Lo-Ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Elohim. Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho: vosotros no sois pueblo mío, les será dicho: sois hijos del Elohim viviente. Vemos cómo entonces miles hoy viven como gentiles, sin saber, sin reconocer que son descendencia de Israel dispersa entre las naciones. Romanos capítulo 9, versículo 25 y versículo número 26. Romanos capítulo 9, versículo 25 y versículo número 26. Como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Versículo 26, y en el lugar donde se los dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Elohim viviente. Isaías capítulo 10, versículo 21 y versículo número 22. El remanente volverá. El remanente de Jacob volverá al Elohim fuerte. Porque si tu pueblo, oh Israel, fuera como las arenas del mar, el remanente de él volverá. La destrucción acordada rebosará justicia. Mira, vemos de esta forma que la dispersión, por lo tanto, no fue el fin del pueblo de Israel. La dispersión justo fue parte del plan profético para reunir a su amado pueblo desde los confines de la tierra. ¿Qué fue lo que pasó al pueblo de Israel? Bueno, lo que pasó fue que abandonó su primer amor. Apocalipsis capítulo 2, versículo 4 y versículo número 5. Apocalipsis capítulo 2, versículo 4 al versículo número 5. Pero tengo contra ti
que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Jeremías capítulo 2, versículo número 2. Anda y clama a oídos de Jerusalén, diciendo: así dice Yahweh, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Continuamos. Lucas capítulo 15, versículo 17 al versículo número 24, que justo nos habla acerca de la parábola del hijo pródigo. Podemos ver perfectamente en el hijo pródigo pues la representación de Efraín, la casa de Israel volviendo a casa. Versículo número 17. Volviendo en sí, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tiene abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y es que tiene tanta relación de verdad. Podemos ver, en este versículo 24, porque mi hijo muerto era. ¿Recuerdas acerca del valle de los huesos secos? Esos huesos secos, muertos, sin embargo, reviven. Y justo aquí lo dice el versículo 24, y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Volver al primer amor, por lo tanto, no se trata de una emoción. Es un retorno al pacto, a los mandamientos, al nombre verdadero. Repito, volver al primer amor no es una emoción, no es volverse a una religión, es retornar al pacto. No se trata, repito, de regresar a una religión, sino al Creador, a sus caminos, a su Torah, a su nombre, a su Dabar, que es Yahshua. Y mira, justo en el Brit Hadashah se confirma el llamado a volver al primer amor. Juan capítulo 10, versículo número 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Santiago capítulo 1, versículo número 1. Santiago, siervo de Elohim y del Señor Yahshua, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hechos capítulo 3, versículo número 21. A quien de cierto es necesario que el cielo retenga hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Elohim por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Mira, el mensaje del Brit Hadashah no es una nueva religión. El mensaje del Brit Hadashah justo es la restauración de Israel bajo el Mesías. Yahshua vino a buscar lo que se había perdido. Mateo capítulo 15, versículo número 24. Yahshua respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vemos cómo entonces el Brit Hadashah no es una nueva religión. Vemos cómo en el Brit Hadashah no nace una nueva iglesia. El Brit Hadashah es justo la restauración. Así que si hoy vemos cómo el mundo se sacude, es claro, Yahweh, el Elohim del pueblo de Israel, te está llamando. Mateo capítulo 24, versículo 6 al versículo número 8. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantarán
nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Vamos al libro de Isaías, capítulo 43, versículo 5 y versículo número 6. Isaías, capítulo 43, versículos 5 y 6. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Diré al norte, de acá, y al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Ezequiel capítulo 37, versículo 21 al versículo número 23. Y les dirás, así ha dicho Yahweh el Señor, he aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Elohim. Así que mira, podemos ver cómo es que los conflictos actuales anuncian que el tiempo de gracia está por cerrarse. El llamado a regresar es urgente. Pero bueno, ¿cómo es que podemos volver a casa? Juan capítulo 14 versículo número 6, Yahshua dijo, yo soy el camino, y la verdad y la vida, nadie viene al Padre, sino por mí. Isaías capítulo 44 versículo número 22, yo deshice tus rebeliones, y como niebla tus pecados, vuélvete a mí, porque yo te redimí. Isaías 55 versículo 6 y versículo número 7. Buscad a Yahweh mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Yahweh, el cual tendrá de él misericordia, y el Elohim nuestro, el cual será amplio en perdonar. Zacarías capítulo 10, versículo número 9. Bien que los esparciré entre los pueblos, aún en lejanos países se acordarán de mí, y vivirán con sus hijos, y volverán. ¿Te das cuenta cómo toda la palabra nos habla de regresar, volver a casa nuevamente, volver a nuestro primer amor, volver al pacto? Hechos capítulo 2, versículo número 38, Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Yahshua, el Mesías, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Ruach HaKodesh. Jeremías capítulo 3, versículo 12 al versículo número 14, ve y clama estas palabras hacia el norte, y di, vuélvete, oh rebelde Israel, dice Yahweh, no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Yahweh, no guardaré para siempre el enojo. Reconoce, pues, tu maldad, porque contra Yahweh tu Elohim has prevaricado, y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice Yahweh. Convertíos, hijos rebeldes, dice Yahweh, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad, y dos de cada familia, y os introduciré en Sión. ¿Te das cuenta? ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces para volver a casa? Genuino arrepentimiento, regresar a la verdad, regresar a la Torá, regresar a Yahshua, nuestro Mesías. Y mira, es importante el saber que volver a casa implica guardar Shabbat. Éxodo capítulo 31, versículo 16 al versículo número 17. Y es que esto es tan importante porque no podemos decir estoy regresando a casa si no estamos guardando el Shabbat. Éxodo 31, versículo 16 al 17, guardarán pues el día de reposo, los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. ¿Y qué crees?
De igual forma también regresar a casa, además de guardar el Shabbat, es guardar la Torah. Mateo capítulo 5, versículo número 17, no penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Además, implica regresar a los Moadim, celebrar las fiestas de Elohim. Levítico capítulo 23, versículo 1 al 3, habló Yahweh a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Yahweh, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. 6 días se trabajará, mas el 7º día será de reposo, santa convocación, ningún trabajo haréis, día de reposo es de Yahweh en donde quiera que habitéis. Y ahí continúan las fiestas, comenzando con Pesach y terminando con Sukkot. Y mira, volver a casa implica vivir en justicia, vivir en verdad y en santidad. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 al versículo número 16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. De igual forma también, regresar a casa es andar conforme al Ruach HaKodesh, que es el espíritu de Elohim. Romanos capítulo 8, versículo número 14. Porque todos los que son guiados por el Ruach HaKodesh, estos son hijos de Elohim. Así que reconocer el nombre de Yahweh, de Yahshua, amado pueblo de Israel, es importante en este proceso de regresar a casa y de restaurar. No naciste para ser parte de una religión. Fuiste llamado a ser parte de un pueblo, el amado pueblo de Israel. El rey viene por su esposa, el pueblo de Israel, y no por una denominación. Viene por una esposa que ha lavado sus ropas en la sangre del Cordero y que además camina en obediencia. Ya no más altares al Dios desconocido. Yahweh se ha revelado en Yahshua, la palabra hecha carne, el Hijo del Hombre, el Rey que pronto regresará. Hechos capítulo 17, versículo número 30. Pero Elohim, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Apocalipsis capítulo 19, versículos 7 y 8. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo número 2, porque os celo con celo de Elohim, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura al Mesías. Ezequiel capítulo 37, versículo 21 al versículo número 28, y les dirás, así ha dicho Yahweh el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Elohim. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitaron ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre, y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Elohim, y ellos me serán por pueblo, y sabrán las naciones que yo, Yahweh, santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre.
Amado pueblo de Israel, no tardes. No te quedes en Babilonia. Vuelve a casa, oh Israel, pues el tiempo es muy corto. Despierta. Abandona tus ídolos. Abandona toda doctrina de hombre que se traduce hoy día a religión. Y prepárate para encontrarte con tu Elohim. Isaías capítulo 52, versículo número 11. Apartaos. Apartaos, salid de ahí. No toquéis cosa inmunda, salid en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Yahweh. Jeremías capítulo 31, versículos 18 al 20. Escuchando he oído a Efraín que se lamentaba. Me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Yahweh mi Elohim. Porque después que me aparté, tuve arrepentimiento, y después que reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. ¿No es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Yahweh. Amós, capítulo 9, versículo 9 al versículo número 11. Porque he aquí, yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba, y no cae un granito en la tierra. A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo, que dicen, no se acercará, ni nos alcanzará el mal. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos, y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado. Mira, esto es importante, que este sea un día en el que tú estés escuchando la voz de tu Creador. No endurezcas tu corazón. La promesa está viva. El pacto sigue vigente y el rey, repito, está por regresar. Hebreos capítulo 3, versículo 7 y versículo número 8. Hebreos capítulo 3, versículos 7 y 8, por lo cual, como dice el Ruach HaKodesh, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación, en el desierto. Amado pueblo de Israel, te vuelvo a repetir, si hoy tú estás escuchando la voz del Creador, no endurezcas tu corazón, vuélvete a sus palabras. Oseas capítulo 6, versículo 1 y 2, venid y volvamos a Yahweh, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Amado pueblo de Israel, como te decía en un inicio de este estudio, si tú estás sintiendo que algo está por ocurrir, si te estás dando cuenta de las guerras, los rumores que hay acerca de la gran tensión entre Medio Oriente y esta gran crisis espiritual, quiero decirte que hoy tú estás despertando. Repito, el Creador está sacudiendo a las naciones, no para asustarnos, sino para llamar a su amado pueblo de regreso a casa. Que tengas un excelente inicio de Shabbat, Shabbat Shalom, y que Yahweh te fortalezca en tu regreso a casa. Bendiciones.